Los peores temores parecen confirmarse. Estados Unidos cruzó la línea roja, atacó el programa nuclear de Irán y ahora Teherán promete venganza. La cuestión es, ¿de qué manera? Pues donde más duele al mundo, cerrando el estrecho de Hormuz. Irán estaría preparándose para cerrar el estrecho de Hormuz tras el ataque estadounidense. Por esta franja de apenas 50 kilómetros de ancho transitan entre 18 y 21 millones de barriles de petróleo cada día. Y no solo de Irán, también lo cruza el crudo de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes Unidos, de Kuwait o de Irak. Básicamente casi todo el oro negro de los países árabes expulsado del mercado de la noche a la mañana si este estrecho se cierra. Hablo de un golpe mucho peor del de la guerra de Ucrania, porque ojo, bloquear Hormuz no solo implica bloquear el paso del petróleo, sino que también implica parar buena parte del comercio de otros productos como el gas natural licuado. Qatar representa el 18,8% de la cuota mundial de exportaciones de GNL en 2024, IGU. JP Morgan ya advierte que el precio del petróleo podría dispararse a $120 por barril, o lo que es lo mismo, más todavía que en el peor momento de la guerra de Ucrania y de la época post-COVID. ¿Y qué significa eso? Pues piénsalo así. Un estudio reciente de la Reserva Federal de Estados Unidos concluyó que la subida del precio del crudo provocada por la guerra de Ucrania aumentó la inflación en alrededor de medio punto porcentual durante al menos 2 años desde el golpe inicial. Pero es que el problema no fue solo la inflación, sino que muchas empresas que dependen de la energía barata, desde fábricas hasta proveedores de servicios, podrían verse obligadas a cerrar. Y si no me creéis, que se lo digan a los europeos. Los precios de la energía podrían provocar el cierre de miles de empresas en la Unión Europea. Vamos, si es que todos tenemos claro que la guerra de Ucrania y las sanciones fueron críticas para la economía mundial, pero tened una cosa presente, a fin de cuentas Rusia pudo recolocar buena parte de su producción de crudo a través del mercado negro, es decir que en realidad la oferta de petróleo no cayó tanto como podría parecer, y aún así mirad todo el daño que provocó. La cosa ahora es que hay una gran diferencia, y es que si finalmente se cierra el estrecho de Hormuz, el petróleo árabe no podrá llevarse por ningún otro lado, simplemente desaparecerá del mercado. La única alternativa de exportación que tienen países como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos son unos oleoductos que conectan sus industrias energéticas con el Mar Rojo. ¿Y dónde está el problema? Pues el problema es que de los 20 millones de barriles de crudo que pasan por Hormuz cada día, esos oleoductos alternativos solo podrían transportar 2,6. Vamos, es que no daría ni para empezar. Y por supuesto, construir nuevos oleoductos con mayor capacidad llevaría muchísimos años. Es que sería prácticamente imposible. Por lo que ahora, la pregunta no es qué pasará con el crudo árabe. Ahí ya sabemos que no habrá ninguna alternativa. La pregunta de verdad es qué soluciones tiene el resto del mundo para compensar el desplome de la oferta de petróleo de los países árabes. Y una de las primeras alternativas que se podría poner sobre la mesa sería la de las reservas de emergencia. La AIE asegura que está lista para activar sus reservas de emergencia. La Agencia Internacional de la Energía cuenta con una reserva estratégica de aproximadamente 1.200 millones de barriles de petróleo. Estos depósitos fueron creados precisamente por esto, para situaciones como esta, emergencias inesperadas que ponen en riesgo el suministro mundial. ¿Y qué países tienen estos depósitos? Pues sobre todo Estados Unidos y China. Ambos cuentan con la capacidad de liberar parte de estas existencias para intentar estabilizar el mercado, mitigar el impacto inmediato y poder frenar así la escalada de precios. Pero es que aquí hay una gran limitación, y es que las reservas evidentemente no son infinitas. ¿Qué narices? Si es que la realidad es que son muy escasas. ¿Cuánto tiempo podrían estas reservas compensar el cierre de Hormuz? Pues la realidad es que apenas 2 meses. Vamos, dicho de otra forma, que aunque la liberación de estas reservas podría dar un respiro temporal, no es una solución a largo plazo. Aquí, la solución de verdad tendría que pasar sí o sí porque otros países produzcan más petróleo para compensar el golpe. Y la gran pregunta ¿es acaso esto posible? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Pero antes, si quieres recibir contenido gratuito que complemente todos nuestros vídeos, también recibir formación básica gratuita en los mercados de inversión y acceder a nuestros productos formativos con ventajas, hazte miembro del Club de la Visual Factory. Cada semana enviamos newsletters con las que puedes aprender mucho más allá de lo que ves en los vídeos. Hablamos de gestión empresarial, de inversión, de economía, de gestión financiera personal. Vamos, es que es el complemento perfecto. Puedes apuntarte, de nuevo, totalmente gratis con el enlace QR que ves en pantalla o en el link de la descripción. Y dicho esto, sigamos. Países como Estados Unidos, Canadá, Brasil o Noruega, en circunstancias normales, podrían aumentar su producción para cubrir déficits. Sin embargo, estos países ya están operando cerca de su capacidad máxima. Y es que, para que os hagáis una idea, sumando todos los esfuerzos potenciales, en el mejor de los casos, el resto del mundo podría llegar a aportar entre 2,5 y 4 millones de barriles diarios adicionales en un plazo de entre 4 y 12 meses. Es decir, que como mucho se compensaría una quinta parte del petróleo perdido si se interrumpe el flujo por el estrecho de Hormuz, que como hemos dicho ronda los 20 millones de barriles diarios. Pero claro, de nuevo,
Aquí hemos hablado de que esta aparente solución, que ya ni siquiera sería suficiente, tardaría entre 4 y 12 meses en llegar en el mejor de los casos, pero ya hemos visto que incluso gastando todas las reservas mundiales solo habría 2 meses de margen. En otras palabras, que no llegarían a tiempo. En los primeros 3 meses, solo Estados Unidos y en menor medida Noruega podrían reaccionar, y en ese caso la cantidad suministrada apenas llegaría al 1.000.000 de barriles, es decir, un 5% de todo lo que se perdería en Hormuz. Todo el resto tendría que esperar incluso varios meses más. Y os preguntaréis, ¿no hay ninguna forma de producir más cantidad? ¿Acaso se ha acabado el petróleo en el mundo y los países que no sean árabes no pueden extraer más? Pues no, no es eso. Lo que pasa es que para producir más hacen falta inversiones que tardan muchísimos años en materializarse. Hace falta maquinaria, centros logísticos, infraestructura, hacen falta equipos de trabajo organizados. Vamos, que no se puede cambiar la producción a lo bestia de la noche a la mañana. Además, hay que tener en cuenta que no todos los petróleos son iguales, así que no basta simplemente con incrementar la producción. Habría que producir un petróleo equivalente al que venden los países árabes, porque luego es el que necesitan las refinerías. Y eso, lógicamente, es mucho más complicado. Que, aún así, hay que tener en cuenta otra cosa. Imaginemos que el estrecho de Hormuz se cierra un par de años y que todo el mundo se pone a explotar yacimientos alternativos. Pues bien, para explotar 20 millones de barriles, que se perderían por ello, harían falta inversiones muy a largo plazo. Incluso habría que iniciar explotaciones que en circunstancias normales no serían rentables, porque al igual que no todo el petróleo es idéntico, no toda la minería es igual de barata. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que para hacer todas estas inversiones harían falta garantías de que el precio del crudo se va a mantener elevado durante muchos años y no simplemente durante unos meses o 1 o 2 años como mucho. Pero claro, si todo el mundo se pone a lo bestia a invertir a la vez para garantizar la oferta, esa garantía no queda del todo clara. Y seamos realistas, quizá Irán podría bloquear el estrecho de Hormuz, pero tarde o temprano ese bloqueo se acabaría y probablemente no dure ni siquiera más de un año. Y con esto en cuenta, ponte en la piel de un inversor. ¿Realmente arriesgarías montones de dólares en explotar nuevos yacimientos a largo plazo si sabes que el precio del petróleo, aunque durante un año se mantenga elevado, luego pueda volver a la normalidad y ya está? Seguramente no. En todo caso, lo que podría pasar es que las inversiones que ya se iban a dar de todas las maneras, pasara lo que pasara, pues se acaben acelerando. Pero es que eso no estaría ni mucho menos cerca de solucionar un déficit de 20 millones de barriles en el corto plazo. La pregunta entonces es otra. ¿Hay alguna alternativa razonable en el corto plazo al cierre de Hormuz? Y la respuesta es que no. Si el estrecho se cierra definitivamente, iremos de cabeza a una crisis mundial. Ahora bien, ¿realmente se acabará cerrando el estrecho de Hormuz? Quiero decir, Irán ha aprobado el cierre en el Parlamento, pero por el momento el estrecho sigue abierto. ¿Acaso nos han engañado? ¿Acaso estamos ante un juego de títeres y nos estamos preocupando más de la cuenta? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Bien, lo que sabemos hasta ahora es que el Parlamento iraní ha votado cerrar el estrecho, pero ¿realmente importa lo que diga el Parlamento en una dictadura islámica? Quiero decir, sí, los iraníes votan cada 4 años, pero lo hacen en un sistema profundamente manipulado. En Irán, aunque existen elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales, todos los candidatos deben ser aprobados previamente por un órgano conocido como el Consejo de Guardianes. Este consejo no es un árbitro neutral, está compuesto por 12 miembros, de los cuales 6 son designados directamente por el líder supremo y los otros 6 por el jefe del Poder Judicial, quien a su vez también es nombrado por el mismo líder supremo. En otras palabras, todo el proceso electoral está bajo el filtro ideológico y político del poder religioso. ¿Y qué hay del Parlamento? Pues, aunque tiene poder formal para legislar, aprobar presupuestos y supervisar a los ministros, a fin de cuentas está subordinado en la práctica a una red institucional mucho más poderosa y opaca. Las leyes que aprueba pueden ser vetadas en el Consejo de Guardianes si consideran que contradicen la ley islámica o la Constitución. Y, claro, por encima de todo eso se encuentra el líder supremo Jamenei, que concentra más poder que cualquier presidente o parlamento. El líder controla directamente las Fuerzas Armadas, la Guardia Revolucionaria, los servicios de inteligencia, los medios públicos y el Poder Judicial. Pero es que también nombra al jefe del Poder Judicial, al comandante en jefe del ejército, al director de la televisión estatal, a los imanes de las mezquitas más importantes y a una red extensa de fundaciones económicas y religiosas con vastos recursos financieros. Pero lo más importante, el ayatolá tiene la última palabra en la política exterior. En temas como las relaciones con Estados Unidos, el acuerdo nuclear o decisiones estratégicas como cerrar el estrecho de Hormuz, su autoridad es absoluta. Lo que luego diga el presidente o vote el Parlamento, pues da igual, puede tener un valor simbólico o mediático, pero si el líder supremo no lo aprueba, no se ejecuta. Aquí no se ha dicho nada, pero entonces, ¿qué papel tiene el presidente elegido en las urnas? Pues
Ya imaginaréis que bastante poco. En esencia, podríamos decir que el presidente y el parlamento se encargan de cuestiones menores, de política interior de menor calado, pero en momentos de crisis es el ayatolá supremo quien da las órdenes finales, quien aparece en televisión marcando la línea ideológica y quien decide entre la guerra o la diplomacia. Por tanto, en Irán no hay una separación real de poderes, existe un barniz institucional, una coreografía electoral, pero al final todo orbita alrededor de una figura central: el líder supremo. Y ahora, teniendo esto en cuenta, el asunto del estrecho de Hormuz se pone mucho más complicado. De lo que pasa en el estrecho de Hormuz dependen países como Arabia Saudí, China, Estados Unidos, los países de la Unión Europea, Reino Unido, vamos, prácticamente todo el mundo desarrollado. La pregunta es, si el estrecho finalmente se cerrara, ¿de verdad se iban a quedar todos con los brazos cruzados? Pues ya os digo yo que no. Ninguna gran potencia asumiría el colapso económico por las buenas. Cerrando el estrecho, los ayatolás se convertirían en la diana de todos los bombarderos del resto del mundo. Estados Unidos tiene desplegados activos militares de forma permanente en la región, y no son precisamente pequeños. La base aérea de Al Udeid, en Qatar, tiene capacidad para más de 10.000 soldados. Alberga bombarderos estratégicos B-52 y B-1, así como aviones cisterna y casas F-15. Desde esa base pueden lanzar ataques aéreos de precisión sobre todo el territorio iraní en cuestión de minutos, y ya lo hemos visto. Pero es que por otra parte, en Bahrein está la sede de la quinta flota de la Marina estadounidense. Operan portaaviones, destructores y submarinos capaces de lanzar misiles Tomahawk desde el mar Arábigo. Además, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos permiten operaciones conjuntas con Estados Unidos y Reino Unido en bases como la de Prince Sultan y Al Dhafra. Reino Unido mantiene presencia con sus Eurofighter Typhoon y sistemas de vigilancia en Omán y Diego García, que es la isla estratégica británica en el Océano Índico, y que tiene instalaciones para bombarderos pesados estadounidenses. A estos se le suman los portaaviones como el USS Gerald Ford o el Charles de Gaulle francés, que son capaces de desplegar docenas de cazabombarderos. Por ahora, Washington ya ha enviado 2 grandes portaaviones adicionales a la zona, y por supuesto los submarinos de ataque de la OTAN, armados con misiles de la OTAN, también están ya patrullando el Golfo. En otras palabras, que Irán puede amenazar todo lo que quiera, pero si decide finalmente bloquear Hormuz, quedaría expuesta a una ofensiva relámpago, precisa y demoledora desde tierra, mar y aire. Los misiles caerían antes de que pudieran volver a cargar sus baterías antiaéreas. ¿Y qué significa todo esto? Pues que este escenario, el de cerrar definitivamente el estrecho, aunque aterrador, aunque preocupante, aunque malo, terrible para todos, es extremo y muy poco probable. Solo podría ocurrir bajo una condición, y es que el régimen estuviera al borde del abismo, al borde del colapso, jugando su última carta, una jugada desesperada, más una amenaza que una opción real. Por lo que la pregunta entonces es, ¿está acaso sobre la mesa forzar la caída del régimen? ¿Llegaremos a un escenario donde a Irán no le quede más remedio que cerrar Hormuz? Pues aquí nadie puede dar una respuesta con certeza. De hecho, ni siquiera en el gobierno de Estados Unidos parecen estar nada de acuerdo con el tema. Donald Trump dice una cosa y al día siguiente la contraria. Y para colmo, esto es diferente a lo que luego dice el resto de su gabinete. Pero hay una cosa que sí que es cierta. Si algo está haciendo Estados Unidos es enviar señales de que no buscan un cambio de régimen, precisamente para darles un mensaje a los ayatolás. Un mensaje donde les dicen, oye, no os paséis que esta historia no va directamente contra vuestro poder. Dejad correr el tema, dejadlo pasar, no respondáis y mantendréis vuestro sillón. El régimen seguirá vivo. Ahora bien, ¿quiere esto decir que los iraníes obedecerán y se quedarán con los brazos cruzados? Pues tampoco quiere decir eso. Lo más probable es que busquen vengarse, pero de una forma menos escandalosa y mucho más retorcida. ¿Que a qué me refiero? Pues lo que podrían hacer son ataques de guerra híbrida. Vamos, lo que toda la vida se ha conocido como ataques terroristas. Por supuesto, nunca los llevarían a cabo directamente, sino que lo que harían sería buscar organizaciones afiliadas. Y sí, estos grupos podrían organizar atentados en ciudades, pero también en infraestructuras o incluso atacar a petroleros que pasen por el estrecho, lo que podría disparar el miedo y elevar el coste del petróleo. Esta, hoy por hoy, es la venganza más probable, y no un cierre de Hormuz. Y sí, implica riesgos, pero no uno tan grande como el que supondría para la economía mundial el cierre total del estrecho. En cualquier caso, así está el tema, más caliente que una patata al horno. Y estos que os hemos contado son los riesgos de la última gran amenaza de Irán. Aquí, en Visual Economic, os contaremos todas las novedades, pero para hacerlo, no olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Cuéntanos en los comentarios si crees que Irán se lanzará o no a cerrar definitivamente el estrecho de Hormuz y abramos el debate. Por supuesto, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like. Y con esto nos despedimos. Un saludo y hasta pronto.